Hola, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien. Mi nombre es Axel Noguera. Voy a ser su instructor en esta materia llamada formación espiritual y estoy muy ansioso de empezar esta materia con ustedes, de que podamos seguir aprendiendo, de que podamos hacer preguntas difíciles y que cada vez nos movamos más profundamente en este tema tan vasto y tan profundo que es la formación espiritual. Sin decir más, vamos a entrar a nuestra presentación para el día de hoy. Muy bien, nuestro tema es la formación espiritual. Hoy estamos viendo el módulo uno, que es una introducción a la formación espiritual. Muy bien, este es el mapa que vamos a considerar el día de hoy. Ustedes ya conocen, más o menos han tenido la oportunidad de leer el sílabo, conocen cómo está estructurado nuestra materia, saben cuáles son los trabajos que tienen que entregar para cada semana y al final del semestre. Entonces no voy a pasar mucho tiempo en eso. Quiero llevarlos a algunas consideraciones previas acerca de esta materia. Esta materia es una materia práctica teológica, no vamos a profundizar tanto en temas académicos, sino que estamos buscando aplicar ciertos principios a nuestra vida espiritual interna. La manera de reprobar esta clase es cuando veamos que nuestro único propósito es la asimilación intelectual, cosas que yo tengo que memorizar o cosas que tengo que aprender, notas que escribir o clases que tomar. La manera de aprobar esta materia es cuando podamos estar atentos, cuando podamos estar centrados, orientados y nos demos cuenta cuáles son esas prácticas que nos han formado y las prácticas que nos van a seguir formando. Mi propósito personal como instructor en esta materia es que sea el comienzo de la exploración de la formación espiritual y que esto no sea el final. Quiero introducirlos a la aventura de lo que es la formación espiritual. Este no es un curso definitivo, estas no son conclusiones definitivas, sino que es el comienzo para que ustedes puedan empezar a caminar en esta aventura. Yo me tomo muy en serio mi trabajo, algo que tienen que saber acerca de mí, también el tema de estas materias, pero en cambio yo no me trato de tomar muy en serio. De repente hay un poco de cultura pop en las presentaciones, en las clases. Yo soy algo sarcástico, no, algo, soy muy sarcástico y de repente digo unas cosas que son políticamente incorrectas, ¿ok? También yo estoy abierto a que tengamos desacuerdos y a seguir aprendiendo acerca de este tema. De hecho, el aprender con ustedes en este proceso es una de las cosas que más me emociona. Y a lo largo de esta materia, yo los voy a animar a que ustedes vayan soltando la necesidad de tener respuestas absolutas, a que esto se vea más como un proceso donde ustedes están viendo el proceso de seguir a Jesús, de ser formado como un proceso dinámico, un proceso lleno de vida, algo transformador. Los voy a invitar y los voy a animar a que dejen caer sus barreras, que permitan que Jesús destruya y después reconstruya muchos de nuestros entendimientos previos. Ok, sobre todo yo valoro la participación y la reflexión teológica. Además, esta es una parte importante de la evaluación del curso. Y como ya lo saben, la peor pregunta es la que no se discute. A mí me importa que podamos participar, que vayamos profundizando en estos temas como grupo. Entonces, necesito que hagan preguntas donde no se entienden, necesito que expresen más o menos lo que están aprendiendo en el curso. La participación es una cuestión vital en esta parte y la peor pregunta es la que no se discute. ¿Ok? Ahora sí, vamos a entrar a nuestra materia y quiero que empecemos con un diagnóstico. Miren, por ejemplo, cuáles son las cosas que tenemos como comunidad cristiana. Hace 2000 años Jesús se acercó a 12 galileos, aparentemente desprevenidos, y les dijo, ven, sígueme. No les dijo, vengan, les voy a enseñar una nueva filosofía de vida o les voy a enseñar una nueva moral, sino que los invitó a este proceso de seguirlo. En Palestina del siglo I, a través del desierto, a través de las comunidades, los invitó a que vivieran con él 24/7 a 12 galileos que, si leemos la historia, eran completamente imperfectos y parece que Jesús los agarró completamente de sorpresa. Después pasan 3 años y Jesús, mientras van caminando a su lado, Él los disipula. Él los lleva en este proceso de aprendizaje que vamos a aprender más adelante, esta palabra discípulo. Hacia el final, perdón, hacia el final de su ministerio terrenal, Jesús encomendó a sus discípulos que fueran a hacer lo mismo, llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo
y a ser aprendices en todas las naciones. Esto es el final del libro de Mateo, el capítulo 28. La Gran Comisión, como llamamos Mateo 28, es una propuesta bastante atrevida, sobre todo cuando tenemos en cuenta que estamos viviendo en un mundo muy diferente al de Palestina del siglo I, un tiempo muy distinto al que Jesús vivió. Tenemos cambios muy rápidos, radicales, en la cultura que nos rodea. Las personas que nos rodean cada vez están más solas, más distraídas, más atadas a sus pantallas y están en busca de una vida con sentido, de un propósito, una historia que informe hacia dónde dirigen sus vidas. Perdón, nuestro trabajo es que a medida que nosotros llevamos el mensaje del Evangelio al mundo, es nuestros enfoques acerca del discipulado, a cómo nosotros nos acercamos a la Gran Comisión, adquieren mucha más importancia, especialmente en un mundo cada vez más polarizado, más relativista en cuanto a cuestiones espirituales. Es muy común que nosotros escuchemos de la gente, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Nuestro enfoque de cómo nos acercamos a este proceso de aprendizaje a Jesús tiene que ser un enfoque eficaz, tiene que ser un enfoque informado, tenemos que comprender cuál es la cultura que nos rodea, tenemos que entender qué está pasando con el mundo que nos rodea y basado en eso, orientar nuestro proceso de cómo nosotros participamos en la misión de Jesús. ¿Ok? ¿Cómo vamos en este esfuerzo de la Gran Comisión? El 39% de todos los cristianos, estos son datos de una organización que se llama Barna, que se dedican a hacer encuestas en el mundo cristiano, básicamente como estadística cristiana, el INEGI del mundo cristiano es Barna. Y Barna llega a estas conclusiones. El 39% de todos los cristianos no participan en el discipulado en absoluto, solo estos son un tercio de los cristianos, el 33%, es categorizado como alguien discipulador. No solamente que se está discipulando, pero que está discipulando a otras personas, ayudando activamente a alguien a crecer en la fe, a acercarse a Cristo. Tenemos cristianos que pasan años en una banca de iglesia, que siguen amando y orientando sus vidas a lo mismo, a lo que se orienta el mundo y la cultura que nos rodea. Básicamente tenemos mucha gente sentados en la iglesia por muchos años, pero que sus vidas realmente no reflejan el carácter de Jesús, no revelan una formación profunda de lo que Jesús buscaba para sus seguidores. Tenemos muchos cristianos cerebrales, cristianos aquí todo de la cabeza, pero poco acerca del corazón, personas que tienen buenas ideas, pero que en el día a día no tienen nada de satisfacción en cuanto a su crecimiento, su vida espiritual, y hay muy poca transformación en la manera en la que ellos entienden el camino de Jesús. Dallas Willard, uno de los autores probablemente más relevantes, o si no el más relevante, en temas de formación espiritual y discipulado de los últimos tiempos, dice esto: ¿cuántas personas, hablando de las personas en el mundo, son radical y permanentemente ahuyentadas de el camino de Jesús? Por aquellos cristianos que son insensibles, son duros, son inaccesibles, son aburridos, sin vida, obsesivos e insatisfechos. Sin embargo, tales cristianos están en todas partes. La espiritualidad mal entendida o mal perseguida es una fuente importante de miseria humana y de rebelión contra Dios. Es decir, no nada más importa que nos carguemos el título de cristiano, o de cristiana o de seguidor de Jesús, pero realmente cómo estamos en esa parte. En nuestro día a día, cuando las luces se apagan, cuando ya no tenemos que poner un espectáculo un domingo en la mañana, una hora, algunas en el estudio bíblico de mitad de semana. Tenemos cristianos que son insensibles, que son duros, que son aburridos, sin vida, son personas obsesivas, son personas insatisfechas. Esa también es espiritualidad. Es una mala espiritualidad, pero sigue siendo espiritualidad. Más adelante vamos a platicar un poco más acerca de esa parte. Miren dónde comienza toda la cuestión. En nuestras iglesias tenemos que preguntarnos, ¿tenemos una cultura del evangelio o una cultura de la salvación? Por ejemplo, voy a empezar con esta parte de la salvación. Es el griego, comunica la palabra sotería, de donde sacamos en educación teológica una palabra más complicada que es soteriología, que son estudios de la salvación. Pero básicamente, como muchas veces entendemos, el mensaje de Jesús es que Dios nos creó para una relación con Él, pero todos pecamos, entonces Dios envía a Jesús, Jesús vino y básicamente si crees en Jesús escapas del infierno y te vas al cielo. ¿Qué pasa cuando vemos esta palabra, que es una palabra y es cierto, la Biblia habla de salvación, pero su mensaje central utiliza otra palabra, que es esta palabra en griego evangelion, que básicamente es evangelio o las buenas nuevas.
Básicamente, en la historia bíblica, Dios crea sacerdotes con los cuales gobernar el mundo, que participen activamente en sus propósitos en el mundo. Después se desarrolla toda la historia de Israel, este pueblo escogido por Dios, que sale de esta pareja llamada Abraham, que se desarrolla a lo que es el pueblo de Israel y todos los tratos de Dios con esta nación, que culminando a lo que nosotros conocemos como el Primer Testamento o el Antiguo Testamento, esto nos lleva a una expectativa del Mesías, de esta figura, el ungido, alguien que pueda cumplir realmente um, con esta encomienda, esta vocación que Dios le ha dado a la humanidad. La historia de la Biblia entonces entra al Nuevo Testamento y nos introduce a la persona de Jesús. Después Jesús crea esta comunidad. Es una comunidad del reino, una comunidad distinta. Se dan cuenta que en las iglesias muchas veces confundimos salvación con evangelio. Tenemos diferentes entendimientos de cómo la historia de la Biblia, cuál es este drama, esta narrativa de lo que se trata la Biblia. Es muy diferente dependiendo de en dónde nos enfocamos. Este autor del Nuevo Testamento, académico del Nuevo Testamento, Scott McKnight, dice que los evangélicos, a los que somos de esta tradición, equiparamos o empatamos erróneamente la palabra evangelio con la palabra salvación. De ahí que realmente deberíamos ser salvacionistas, cuando nosotros los que nos decimos evangélicos o del evangelio, vemos esta palabra evangelio. Nuestro instinto primario es pensar en salvación, todo tiene que ver con algo personal, algo interno. Estamos cableados de esa manera, pero estas dos palabras no significan lo mismo. ¿Qué pasa si vamos un poquito más profundo y cómo vemos qué pasa en cuanto a la formación espiritual? Por ejemplo, una formación espiritual salvacionista, básicamente tiene personas que van a la iglesia, se sientan en su banca, escuchan sermones, cantan buenas canciones y solamente están ahí para esperar que Jesús regrese y se los lleve al cielo. Se están muy enfocados, sus sermones, su entendimiento del cristianismo está enfocado en qué también manejamos el pecado, si tenemos buenas semanas, si tenemos malas semanas, si pecamos mucho esta semana, si no pequé nada. Y básicamente tratamos de hacer cosas que hacen los cristianos, por ejemplo, ayudar a la gente, pues tratar de ser buenas personas, ser buenos ciudadanos. Todo se enfoca en el qué. Todo me estoy enfocando en lo que hago. ¿Qué pasa cuando yo paso a una formación espiritual evangélica, una formación espiritual basada en toda la narrativa y la historia que viene contando la Biblia? Entonces tenemos a personas que participan en los propósitos de Dios en el mundo, que están siempre en misión con Dios. También tenemos un enfoque que está en la imitación, la lealtad y el aprendizaje de Jesús, no nada más en el manejo de pecado, sino en avanzar cada vez más profundamente en nuestra relación con Jesús. Buscamos, en palabras de Dallas Willard, el espíritu de las disciplinas, no nada más el por qué, la oración, la lectura de la Biblia, hacer cosas de cristiano, los ministerios de misericordia, pero el por qué. No se trata de lo que hago, sino que me enfoco en la persona que estoy encontrando, la persona de Jesús, de Dios revelado en Jesús. Y también me enfoco en qué persona me estoy convirtiendo, que estas prácticas espirituales no solamente se tratan de lo que hago, sino que se tratan de la persona en la que me estoy convirtiendo. Richard Foster, un autor famoso que habla de la formación espiritual y las disciplinas espirituales, dice que hoy en día el mayor enemigo en la vida cristiana auténtica es la superficialidad. Nos contentamos con un cristianismo de palabras sin transformación. Un cristianismo que habla muy bien el lenguaje de la Biblia y dice el amén y el aleluya y el gloria a Dios y todo esto, pero la vida debajo de la superficie no funciona tan bien. Todo mi vida cristiana se trata de tener buenas semanas, de malas semanas, de si esta semana pequé mucho, de si esta semana pues ya pequé poco, si esta semana leí más la Biblia, oré más. Eso no es una vida cristiana auténtica. Eso nos habla de superficialidad. Cuando nosotros entendemos este marco de referencia del Evangelio, estamos participando en los propósitos de Dios, estamos profundizando en este aprendizaje de Jesús, en este camino de donde Jesús nos llamó y nos dijo, ven, sígueme, ven y camina detrás mío, aprende cómo soy yo y entonces ve, imítalo. Esto ustedes lo van a leer en el libro requerido para este curso, Practica el Camino, del autor John Mark Comer. Todo el proceso del aprendizaje y la vida cristiana auténtica es estar con Jesús, ser como Jesús, hacer lo que Jesús hizo. Lo podemos resumir en esas tres oraciones. Cuando vemos la iglesia y cuando vemos cómo entendemos la formación espiritual, si ustedes se identifican más, si tú te identificas más con una formación espiritual salvacionista o salvífica, nada más, y esperar ir al cielo, tratar de evitar el infierno, tratar de manejar el pecado, tenemos un problema.
Básicamente, como dice Dallas Willard, tenemos cristianos aburridos, sin vida, insatisfechos, obsesivos, personas que realmente no reflejan el carácter de Jesús al resto del mundo. Tenemos este problema, entonces, ¿cómo lo arreglamos? Quiero que hagamos un estudio personal, una reflexión personal de cómo la iglesia a lo largo del tiempo ha entendido que es así como ocurre la formación espiritual o la transformación. Por ejemplo, empezamos al inicio del tiempo de la iglesia con las tradiciones monásticas. Estos primeros cristianos que en el tiempo de la cultura romana, en el tiempo del imperio romano, cuando se convierte en un imperio cristiano, ellos tratan de dejar las ciudades y se van a los desiertos y empiezan a formar los primeros monasterios. Estos centros como, digámoslo así, solamente orientados a la oración, a la lectura de la Biblia, al estudio profundo de las verdades bíblicas. Y básicamente es así como comienzan los monasterios. Estas personas que se fueron, se separaron del mundo solamente para enfocarse en su relación con Dios. Aquí se forma una tradición que ya tenía mucho tiempo, pero se especializan los monjes, estas tradiciones, en algo que se llama el ascetismo, la disciplina del cuerpo y los deseos. De aquí, no sé si alguna vez han escuchado del Corpus Christi, una tradición o una orden dentro de la Iglesia Católica, que se trata mucho del castigo del cuerpo. Se trata de latigar el cuerpo y cuando se piensa en pecado, entonces se da un latigazo y es como esta disciplina constante del cuerpo. Básicamente, si lo vemos de alguna manera, tiene una interpretación en la Biblia, probablemente en los escritos de Pablo, pero es una conversación mucho más amplia que podemos tener. La tradición monástica, los monjes se trataban de alejar del mundo, de la cultura, se trataban de subir a ir como estas torres tipo Rapunzel y alejarse del mundo, la cultura. Se trataban de enfocar en esta experiencia de Dios, en experimentar a Dios y la contemplación. Después de eso, la iglesia se sigue desarrollando, tenemos el tiempo medieval, tenemos el tiempo de la Reforma y llegamos un poco más a las denominaciones que llamamos históricas. Estoy abarcando un gran periodo de la historia de la iglesia, pero básicamente ahora la iglesia o el movimiento cristiano se va a enfocar en buscar el conocimiento bíblico, en aprender más acerca de la Biblia, el estudio profundo de la Biblia. También es esta tradición de confiar en la iglesia histórica. Básicamente, si lo pueden ver, una denominación histórica, si lo podemos decir de este lado protestante, es la Iglesia Católica, una iglesia que confía en la sucesión papal, están tratando de confiar en lo que Dios ha depositado a lo largo de la historia en la iglesia, en ciertos santos, los padres de la iglesia, en los monjes. Entonces, las denominaciones históricas tratan de guiar a su linaje a lo largo de la historia hasta los apóstoles. ¿Saben? Todos estamos tratando de aprender cada vez más acerca de la historia de la iglesia, cómo los cristianos a lo largo del tiempo han entendido el cristianismo. Y también nos empezamos a enfocar en las prácticas espirituales, no nada más el ayuno o la oración, pero ahora empezamos con el servicio, la vida en comunidad, la confesión, la oración corporativa. Entonces empezamos a adoptar una gama más amplia de prácticas espirituales y también muchas tradiciones, yo diría como las más antiguas, depositan mucho valor en los sacramentos. Esto es la Iglesia Católica con lo que se llaman si no mal recuerdo, son 7 sacramentos. La Iglesia Protestante nada más identifica 2, lo que sería la Cena del Señor y el bautismo, pero básicamente se le da mucho valor en las denominaciones históricas a estos sacramentos, a estas prácticas, a cuestiones físicas o cuestiones tangibles que nos revelan verdades internas, espirituales. Así es como San Agustín definía los sacramentos, un acto tangible que revela una realidad espiritual. Avanzamos más en la iglesia y llegamos a lo que muchas personas consideran como otra reforma dentro de la iglesia, que fue el crecimiento de la iglesia pentecostal, a una iglesia enfocada orientada en Hechos 2, lo que sucedió en Hechos 2 como un modelo para el resto de la vida. Estos círculos o estas denominaciones, estos movimientos, ahora nos enfocamos en la práctica de dones milagrosos, a las sanidades, el hablar en lenguas, la práctica de la profecía. Se trata mucho de buscar estos movimientos sobrenaturales, estas cuestiones como donde Dios interrumpe la realidad y se inmiscuye, digámoslo así, de manera sobrenatural en la vida humana, en la realidad humana.
También hay mucha innovación dentro de la iglesia. De muchos de estos círculos empiezan a surgir, por ejemplo, las liturgias más modernas, donde se trata de tener música más moderna dentro de la iglesia, donde se trata de llevar a la iglesia a una nueva realidad, a una nueva temporada. Básicamente es, decirlo de alguna manera, toda la historia de la iglesia ha estado de alguna manera incompleta cuando falla el elemento del Espíritu Santo, los dones, la práctica, la predicación con poder, digámoslo así. Y estos círculos buscan depender de la guía del Espíritu, están buscando esta experiencia más profunda en su vida espiritual. Finalmente, y los movimientos más recientes dentro de cómo ocurre la transformación o cómo se entiende la espiritualidad, ha sido el cristianismo progresivo. A personas o cristianos, seguidores de Jesús, que ahora tienen una orientación mucho hacia las personas, hacia la justicia social, la denuncia de la injusticia, hacer ministerios de misericordia, a buscar la transformación terrenal. Un ejemplo interesante del cristianismo progresivo, una de las figuras más famosas en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, fue Martin Luther King. Y básicamente él tenía sus dudas y tenía ciertas posturas que por algunos como tradiciones fundamentalistas era considerado un poco herético, que básicamente él no creía tanto, no tenía, digamos así, una teología histórica acerca de la inspiración de la Biblia, pero él tomaba el mensaje de Jesús y él tomaba el mensaje de la Biblia y trataba de aplicarlo a la injusticia de lo que fue a los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. Entonces, Martin Luther King es un buen ejemplo de lo que es el cristianismo progresivo, de lo que es esta nueva corriente dentro del cristianismo. Quiero que basado en todo esto, te hagas una pregunta y empieces a hacer un análisis personal. Y el ejercicio que quisiera que hicieras es que pudieras determinar dos corrientes o dos, digamos así, dos caminos de espiritualidad cristiana. ¿Cómo tú defines, cómo tú entiendes la transformación? ¿Cómo tú más o menos te ves orientado hacia ciertas prácticas? Por ejemplo, tú te enfocas mucho en la disciplina del cuerpo, el ayuno, le das mucho valor a disciplinar tus deseos, tu cuerpo, estarías un poco más orientado hacia las tradiciones monásticas. O probablemente yo le doy mucho valor a los sacramentos, yo le doy mucho valor al conocimiento bíblico, a una buena exposición de la Biblia. Yo me oriento probablemente más a las denominaciones históricas. O probablemente a mi espiritualidad es más pentecostal. Busco mucho la guía del Espíritu Santo, estos momentos sobrenaturales dentro de la iglesia. O probablemente tú te puedes identificar como estas tradiciones cristianas progresivas, personas que están orientadas al mundo, a la transformación terrenal. Básicamente quiero que respondas a estas preguntas de discusión. ¿Con qué tradición te identificas? Puedes identificar una primaria y si quieres una secundaria, lo que te ayude más. Segundo, quiero que puedas pensar por qué crees que esta corriente o esta tradición es el camino correcto a la transformación. Y esta es una pregunta para grupo. Como grupo o individualmente, ponte a pensar de estas tradiciones, ¿cuál te gustaría explorar? ¿Con cuál te identificas? Porque crees que es el camino correcto a la transformación. ¿Y cuál de estas te gustaría explorar? Yo sé que si conoces o alguna vez has profundizado en historia de la iglesia, puede ser que es una reducción muy fuerte, básicamente igual es un poco sesgado, pero yo consideraría que las maneras principales de la espiritualidad cristiana las estamos identificando aquí. Entonces, básicamente, el punto es esto. Cuando nosotros nos identificamos y nosotros abrazamos solamente una de estas tradiciones, podemos llegar mucho a extremos. Por ejemplo, la tradición monástica o la tradición contemplativa no es tanto de realizar un trabajo creativo. Saben, los monjes se trataban de alejar del mundo, alejarse del pecado, alejarse de la tentación y dejaban a un lado esta participación en los propósitos de Dios en el mundo, que el reino de Dios es un reino no de este mundo, pero orientado hacia este mundo. Entonces ellos dejaban de realizar este trabajo creativo, esta participación en los propósitos de Dios. También tenemos a personas que son moralistas. Básicamente las tradiciones históricas se centran mucho en el pecado, en una buena exposición bíblica, de repente como las cruzadas evangelísticas o los movimientos de santidad en la historia de la iglesia, pero se descuidaba mucho la compasión. Muchas personas que se identificaban como, no sé, en los movimientos puritanos,
muchas tradiciones a lo largo de la historia descuidaban la compasión, incluso llegaban a justificar la injusticia. Es muy conocido que en la historia del cristianismo en Estados Unidos, hasta mucho tiempo, tradiciones históricas como las presbiterianas o las bautistas, muchas tradiciones históricas, todavía había cierta segregación. Habían bancas especiales para personas afroamericanas y bancas especiales para gente blanca. Y eran personas que trataban mucho el pecado y la salvación individual, pero se descuidaba mucho la obra social, la orientación a las personas. También en los movimientos pentecostales se busca mucho la experiencia, se busca mucho la guía del espíritu y los momentos sobrenaturales, pero se olvida completamente la historia de la Biblia, que la Biblia no se trata de experiencias, no se trata simplemente digámoslo así, de expresiones sobrenaturales, pero se trata del mensaje de Jesús. Se trata de la historia, la vida de Jesús y cómo su vida transformó, partió la historia de la humanidad y nos da un nuevo propósito. Y esa predicación del Evangelio es algo que se descuida en círculos pentecostales. Entonces, cada una de estas tradiciones van teniendo sus extremos. Por ejemplo, piénsenlo en el cristianismo progresivo. El activista social se olvida de la parte de la experiencia, se olvida de esta parte de una relación profunda con Dios. Básicamente se olvida de buscar la voluntad de Dios, simplemente, es el trabajo social, es la denuncia de la injusticia, es un cristianismo político, pero se olvida completamente de buscar la voluntad de Dios, de tener esta intimidad, digámoslo así, con Dios. Muchas personas dentro de denominaciones históricas han perdido la necesidad del Espíritu Santo. Muchas personas han dejado a un lado un académico pentecostal en una conferencia. Decía que los pentecostales son los únicos que creen en la Trinidad, porque el resto de las tradiciones cristianas creen en Dios Padre, Dios Hijo y la Santa Biblia. Y a pesar de que podemos considerarlo como extremos y podemos debatirlo, muchas denominaciones históricas tienen como este extraño familiar, esta figura dentro de su espiritualidad que es como el Espíritu Santo, que sí hace como estas cosas y entendemos su teología, pero realmente en la práctica no se ha olvidado. Muchas personas llaman al Espíritu Santo el Dios olvidado. ¿Se dan cuenta? Cada una de estas tradiciones puede llegar a extremos, puede llegar a abusar cierto enfoque de la espiritualidad. Y lo que vamos a hacer antes de que entremos a definir la formación espiritual, quiero que podamos abrazar este entendimiento de una espiritualidad integral. Lo que hicimos con estas preguntas es que identificamos ciertas áreas fuertes y familiares en tu vida espiritual y otras más débiles y menos familiares. Todos tenemos ciertas tendencias, hábitos y zonas de confort en las que nos sentimos seguros y satisfechos. Yo los voy a animar a que salgamos de estas zonas de confort, aunque podamos sentirnos ansiosos e intranquilos, estos sentimientos de yo no quiero algo nuevo, yo estoy muy cómodo donde estoy, nos impiden el crecimiento, nos impiden movernos hacia una espiritualidad integral. Este autor termina diciendo, el auténtico crecimiento espiritual requiere que nos aventuremos a salir de nuestras zonas de confort y experimentemos a Dios de maneras nuevas y emocionantes. Eso es movernos hacia una espiritualidad integral. Estamos tratando de llevar mover y impulsar nuestra espiritualidad a un enfoque holístico, un enfoque integral. ¿Ok? Entonces, aquí es donde hacemos la invitación a la jornada. ¿De qué se trata esta materia? ¿De qué se trata la formación espiritual? Ya vimos, tenemos este problema, no solo dentro de la iglesia, sino dentro de nosotros. También nos solemos orientar y solemos buscar ciertas tradiciones, nos gusta muchas veces el confort. Y la invitación a la jornada es que aprendamos qué es la formación espiritual, esta materia práctica teológica que tiene la capacidad de formarnos profundamente y orientarnos y empujarnos a la transformación. ¿Ok? Nuestro mapa es una definición que sale de un libro llamado Invitación a la Jornada, de un profesor llamado Robert Mulholland. Ahí lo vamos a encontrar un poco más adelante en nuestro curso cuando veamos el propósito de la formación espiritual, como la cruciformidad. Estos son términos que vamos a ir explorando. Él fue un profesor académico del Nuevo Testamento que al mismo tiempo que hizo trabajo académico muy influyente y muy interesante, específicamente en el libro de Apocalipsis. Él se enfocó también en la formación espiritual y él da una formación, una definición de formación espiritual que es muy integral, que es como muy completa y es con la que vamos a trabajar a lo largo de este curso.
Y básicamente la formación espiritual la vamos a definir como un proceso de ser formado a imagen de Cristo por causa de otros. Eso es la formación espiritual. Un proceso de ser formado a imagen de Cristo por causa de otros. Entonces, acompáñenme a ver cada una de estas partes. El proceso. Muchas veces nosotros entendemos la formación espiritual o la transformación, la espiritualidad cristiana como estas cosas. Vemos las disciplinas espirituales y entonces es la lectura de la Biblia, la oración, la comunidad y entonces todo lo vemos como si fuera esta maquinita de dulces donde yo meto mi dinero, pico un botoncito, instantáneamente sale lo que quiero. Y muchas veces cuando nosotros entendemos las disciplinas espirituales así, olvidamos que es un proceso y que suele ser un proceso largo. La espiritualidad cristiana no simplemente es algo rápido, no es algo de microondas que en 3 minutos ya somos una persona diferente. Y llegamos a este punto donde hacemos disciplinas espirituales, donde vamos a la iglesia, donde leemos más la Biblia, empezamos a orar y llegamos al punto de la desesperación porque no estamos cambiando, porque nuestra vida sigue igual. Entonces llegamos a este proceso llamado la deconstrucción, donde decimos, el cristianismo no es verdad, ya intenté todo, ya traté de hacer todas estas cosas, y básicamente no creo que el cristianismo sea el camino a la transformación por frustraciones personales. Y esto muchas veces, no siempre, tiene que ver con que fallamos en entender nuestras vidas cristianas como un proceso. Tenemos que entender algo que Eugene Peterson dice de una manera espectacular, que el mundo que nos rodea se los voy a leer tal como dice, un aspecto del mundo que he podido identificar como algo pernicioso para los cristianos es la suposición de que hay que adquirir de inmediato todo aquello que valga la pena. Suponemos que si existe algo que se pueda hacer, debe ser hecho rápidamente y con eficiencia. Pónganse a pensar, el mundo que nos rodea quiere todo de inmediato, quiere esta maquinita de dulces donde súper rápido yo voy a meter mi dinero y, por ejemplo, yo voy a poner 15 minutos al día para la lectura de la Biblia y eso es lo que yo voy a meter y en una semana yo ya espero ser completamente una persona llena de paz y ser ansiosa y una persona súper espiritual. Pensamos erróneamente que si algo vale la pena, se tiene que adquirir de inmediato. Y esa no es la formación espiritual. La formación espiritual es un proceso muy largo. Eugene Peterson sigue diciendo que dentro del cristianismo existe un mercado, un enorme mercado para la experiencia religiosa en nuestro mundo. Sin embargo, tenemos poco entusiasmo por la adquisición paciente de virtud y poco interés en inscribirse para el extenso aprendizaje de aquello que las generaciones anteriores de cristianos llamaban santidad. ¿Qué significa esto? Nosotros muchas veces dentro de la iglesia cristiana buscamos la experiencia. Eugene Peterson usa esta metáfora de turistas y peregrinos. Los turistas son aquellos que simplemente de repente buscan experiencias, de repente buscan, disculpen, una pequeña interrupción ahí y un problema que tuve con la presentación. A ver si podemos regresar. Ok. Eugene Peterson entonces identifica esta parte donde en nuestro mundo y como cristianos somos muy orientados a simplemente a buscar a ser más como turistas. Estas personas que de repente participan en actividades, que planean y dicen, este verano quiero probar esto, en invierno voy a probar esto. Y el camino de la formación espiritual es más como un peregrinaje. Ya lo vimos, Jesús no dijo, vengan y les voy a enseñar principios, dijo, vengan y síganme. Y por 3 años, que puede parecer incluso poco, pero pensémoslo, era el Hijo de Dios y el proceso de los discípulos abarcó el resto de sus vidas, un proceso de seguir, de ser aprendices de Jesús constantemente. Muchas veces tenemos mucho interés de experiencias, pero poco entusiasmo para un camino largo en una misma dirección, para un peregrinaje. Si tienen la oportunidad, estas citas salen del libro una larga obediencia en la misma dirección de este autor, Eugene Peterson. Está en español, se los recomiendo mucho. Miren esto, esto no simplemente es teología, esto es algo que sale de la Biblia. Efesios 4, del 11 al 15, el apóstol Pablo dice, hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo, no estamos ahí todavía, pero todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.
Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta el punto de ser como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nuestra formación espiritual es un proceso. Ok, así es Luis, hablando de la formación, dice esta parte. Cada vez que haces una elección, estás convirtiendo la parte central de ti, el núcleo de quien tú eres. La parte de ti que elige en algo poco diferente de lo que era antes. Y estás tomando tu vida como un todo, con todas sus innumerables elecciones. Durante toda tu vida te estás convirtiendo lentamente esa cosa central en una criatura celestial o en una criatura infernal. En una criatura que está en armonía con Dios y con otras criaturas y consigo mismo. O en una que está en estado de guerra y odio con Dios y con sus semejantes y consigo misma. Ser un tipo de criatura es el cielo, es decir, es alegría, paz, conocimiento y poder. Ser la otra significa locura, horror, idiotez, rabia, impotencia y soledad interna. Cada uno de nosotros progresa en cada momento hacia uno u otro estado. La manera de escribir de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, igual en algún punto puede resultar muy poética, pero básicamente lo que está diciendo es que con cada decisión que tomamos, el núcleo de nosotros, quiénes somos en la profundidad, va cambiando poco a poco. Cada vez nos estamos convirtiendo en una persona de luz o en una persona de oscuridad. Y ese es un proceso intencional, ¿ok? Miren esto, nadie es santo por accidente. El fruto, muchas veces automático, que se deriva de la acción de Dios, no anula la voluntad humana, sino que Dios actúa dentro de la actividad humana. Este es un teólogo asiático, Simon Chan. Dice que básicamente Dios nunca, el proceso de la formación espiritual nunca estuvo diseñado a que sea un proceso pasivo, donde simplemente yo me entrego y digo, Dios, haz de mi vida lo que quieras. No, nadie se convierte en un santo por accidente. Así como nadie peca por accidente, todo es una decisión. Nadie se convierte en una persona de piedad o la formación espiritual no sucede por accidente. Tenemos que ser intencionales, tenemos que estar orientados a estas prácticas. Entonces, la siguiente parte del proceso de nuestra definición de formación espiritual ya vimos, es un proceso. Esta siguiente parte habla del proceso de ser formado. ¿Ok? Entonces, déjenme empezar con esta expresión y esta palabra que utiliza el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, el capítulo 4, versículo 19. Dice así, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esa palabra formado, aquí les pongo la definición, es el griego morfo, básicamente más yendo a la raíz. De aquí sacamos nuestra palabra metamorfosis, que básicamente es la transformación de un proceso. La definición más básica es que morfo tiene que ver con adoptar una forma, dar forma, moldear o modelar algo. Básicamente, veanlo, es como un molde de galletas que tú presionas sobre algo y se queda ahí como estampada la forma que te pone, te hace el corte de la figura. Eso es la palabra griega morfo. Y es esta palabra que Pablo utiliza para decir que Jesús sea formado en ustedes, que la impresión, la imagen de Jesús quede como bien plantada en ustedes. G.K. Chesterton, un filósofo y teólogo católico, decía que lo opuesto a la religión no es falta de religión, sino mala religión. Básicamente, entiéndanlo así, todos somos adoradores. Todos somos, todos estamos siendo formados por algo, nos demos o no nos demos cuenta. Quiero platicarles esto con una historia. No sé si alguna vez han escuchado de este pastor luterano alemán, Dietrich Bonhoeffer, y el trabajo que él llevó a cabo antes de que fuera llevado a un campo de concentración donde finalmente iba a ser ejecutado 2 semanas antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial. Él llevó a cabo este proyecto donde la resistencia, digámoslo así, la iglesia protestante de Alemania se opuso a los propósitos de Hitler, básicamente cuando había la iglesia le estaba dando su lealtad al régimen nazi, a Bonhoeffer y muchos otros pastores. Comienzan esta iniciativa donde lo toman a él para que lleve a un grupo de académicos, un grupo de seminaristas, y fundan este seminario secreto en este lugar de Alemania llamado Finkenwald. Entonces tenemos esta historia que quiero leérselas completa a Charles Marsh.
dicen en esta biografía, como uno de los amigos de Bonhoeffer, se llamaba Wilhelm Niesel, pensaba que la vida que ellos llevaban en este seminario secreto en Finkenwald era muy extrema. Él desconfiaba de tanto espiritualismo y entonces decide hacerle esta visita a Bonhoeffer en Finkenwald. De madrugada, Bonhoeffer lleva a Niesel a remar por el río Oder hasta un claro elevado. Allí, con vistas a los campos donde Hitler entrenaba a sus tropas, Bonhoeffer dejó que su amigo contemplara la intensidad y la devoción del ejército del Tercer Reich. Explicó cómo Hitler estaba haciendo discípulos para un reino de dureza y de crueldad. Pónganse a pensar en esto. Miren a estas imágenes. Tenemos ahí una Biblia, el manifiesto nazi, la visión de la vida, como la entendían los nazis. Tenemos ahí personas, todas vestidas igual, todos haciendo una especie de símbolo de devoción. ¿A qué se parece eso? No nada más son cuestiones del ejército, pero esto se parece mucho a la iglesia. No vamos nosotros, nos vestimos de la misma manera, lo que es aceptado culturalmente, y levantamos nuestras manos o tenemos lenguaje de lealtad, con nuestras palabras mostramos cierta devoción, no tenemos un libro sagrado también. El punto de esto es que todos estamos siendo formados. Como lo decía C.S. Lewis, todos nos estamos convirtiendo en algo, nos demos o no nos demos cuenta, todos estamos siendo formados. Y ya vimos que la formación no sucede por accidente. Intencionalmente, aunque sin darnos cuenta, estamos llevando a cabo prácticas que no son cosas nada más que nosotros hacemos, pero esas cosas nos están haciendo cosas a nosotros, no, nos están formando a nosotros. Miren, por ejemplo, cómo pasa alguien de ser como un estudiante en una universidad, probablemente en Alemania, a alguien que está orientado, por ejemplo, al estudio o a tratar de mejorar la vida. Un proceso, estar en un campo de reclutación para el ejército nazi, ¿qué hace? Te empiezas a amar otras cosas, empiezas a buscar otras cosas. Entonces Bonhoeffer, lo que estaba ocurriendo en esta historia, es que lleva a su amigo y le dice, mira este reino, este no, el reino de Hitler, mira cómo él hace discípulos, mira cómo la gente le muestra lealtad a esta ideología. Entonces, Bonhoeffer dijo algo a su amigo que nunca olvidaría. Lo que estamos haciendo en el seminario tiene que ser más fuerte que lo que Hitler está haciendo al formar su ejército. Tenemos que levantar una generación de cristianos cuya formación sea más fuerte que la del Tercer Reich. Esto, hablando de Finkenwald, tiene que ser más fuerte que aquello, señalando el campo nazi. ¿Se dan cuenta? De esto se trata la formación espiritual en el camino de Jesús, donde todos estamos siendo formados a la imagen de algo, para buscar algo, para amar ciertas cosas. La formación espiritual tiene que ser más fuerte. Nuestra devoción, nuestra entrega a la formación en el camino de Jesús tiene que ser más fuerte que la formación que nos sucede toda la semana dando nuestra lealtad, dando nuestra devoción a otras cosas. Igual, y no nos estamos haciendo discípulos de un político, como lo era el régimen nazi, o de una ideología, como es la ideología de género, o una nueva agenda, o la agenda de la derecha o de la izquierda en la política. Igual y no, nosotros no le damos devoción a esas cosas, pero tenemos que entender que todos los días estamos siendo formados, cosas que compiten por nuestra atención, por nuestra devoción, por lo que nosotros amamos. Tenemos que recordar una lectura que ustedes hicieron para este curso, que es Somos lo que amamos. James K. Smith dice que Jesús es un maestro que no se limita a informar nuestro intelecto, no solamente se trata de ideas, sino que forma nuestros mismos amores. No se contenta simplemente con depositar nuevas ideas en tu mente y doctrinas que tienes que creer o ciertas verdades bíblicas que tienes como que asimilar intelectualmente, sino que Jesús va a lo profundo, a nuestros deseos, nuestros amores y nuestros anhelos. Entonces, nuestro asunto no es si está siendo formado o formada. El asunto de toda la formación espiritual es la formación en el camino de Jesús debe o está siendo más fuerte que eso. Ese es todo el punto de la formación espiritual. No se trata de si las redes sociales o si el mundo o un político o una cultura o una ideología me está formando. Se trata de si la formación en el camino de Jesús está siendo más fuerte. Las cosas que yo estoy llegando a amar, las cosas que yo estoy llegando a abrazar en el camino de Jesús tienen que ser más fuerte que el resto de la formación. La tercera parte de nuestra definición de formación espiritual es que estamos siendo formados a imagen de Cristo. Abraham Heschel dice que lo que determina nuestro propio ser es la imagen que nosotros adoptamos.
Si ya vimos que esto es un proceso, que es un proceso largo en cierta dirección, si ya vimos que es el proceso de ser formado, ahora el punto esencial es a imagen de qué estamos siendo formados, qué es lo que le está dando esta forma a nuestra vida, a quién nos estamos pareciendo. Y eso es determinado por la imagen que perseguimos, por la imagen que nosotros estamos abrazando para nuestra formación espiritual. Romanos 8:29, Pablo sigue diciendo, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Esa palabra muy controversial y muy profunda en la conversación teológica, pero pon atención a esta siguiente parte. No te predestinó para que te sentaras en una mesa y te fueras al cielo. Él te predestinó para que seas transformado, otra vez esa palabra morfo, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Básicamente, mírenlo así. Sí, Jesús es el Salvador, sí, Jesús vino a ofrecernos una nueva vida, sí, Jesús vino a hacer esto, pero Jesús vino a enseñarnos un camino. Jesús vino a ser ese prototipo de una nueva clase de humano, una nueva clase de humanidad que Jesús, que Dios estaba trayendo la humanidad, esta interrupción en la realidad que estaba llevando en cada acto que hacía Jesús para enseñarnos no simplemente llevarnos al cielo, pero indicarnos el camino de seguir a Jesús. De eso se trata la formación espiritual. Por eso, estar siempre va antes que ser. Ya lo vimos en nuestra definición de John Mark Comer. Practica el camino siempre es estar con Jesús, ser como Jesús, hacer lo que Jesús hizo. Por eso tenemos que estar siempre antes que ser. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Miren lo que dice Pablo, contemplando la gloria del Señor, es así como nosotros somos transformados. Por eso yo los voy a animar en este curso a que adoptemos muchas prácticas contemplativas, prácticas que nos llevan a este estado de reflexión, a este estado de intimidad simplemente para estar con Jesús, para que nosotros podamos ser como Jesús. Primero tenemos que entrar en este estado de contemplación. Filemón, una de las cartas más cortas del apóstol Pablo. Quiero que llevarlos a esta parte que es muy interesante en esta carta que es como súper pequeñita. Entendemos algunas cosas importantes. Pablo le dice a Filemón, a alguien que tenía un esclavo, que vuelva a recibir a Onésimo, que era este esclavo que igual y le hizo algo y después escapó. Pablo lo envía de regreso con esta carta y Pablo le escribe a Filemón. Por eso, ya le dio algunas cuestiones de su autoridad y su apostolado. Dice, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer. Pongan atención en esa parte, para ordenarte. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. ¿Se dan cuenta de esta parte de la formación espiritual? Pablo le estaba diciendo, básicamente, si yo quiero, ahorita te obligo y te digo lo que tienes que hacer y te doy esta clase de mandatos. Pero el punto, lo que Pablo buscaba era la formación espiritual, que Jesús haya quedado tan plasmado, tan impregnado en ti, que esto no se trate de una obligación, sino que hayas desarrollado esta segunda naturaleza, esta parte instintiva en ti. Puedo hacerte obedecer, Pablo le está diciendo por esta ocasión, pero quiero que Jesús quede formado en ti, quiero que sea espontáneo, instintivo, como una segunda naturaleza. Miren algo que dice James K. Smith, aunque no se los pongo aquí, él dice una persona virtuosa es aquella dispuesta a hacer lo correcto sin tener que pensar en ello. De eso se trata la imagen de Jesús, una persona que cuando enfrenta una decisión moral o una decisión ética, o una decisión de formación, él no tiene que luchar con la moralidad de la cuestión. Por ejemplo, cuando nosotros vemos o alguien se ve tentado a tomar algo que no es suyo, a robar o probablemente a ser corrupto. Una persona virtuosa no es aquella que tuvo que estar luchando con la condenación y la tentación de hacerlo. Una persona virtuosa es aquella que hace lo correcto sin tener que pensar en ello, en alguien en quien ya esto ya se volvió algo instintivo. Eso tiene implicaciones interesantes que vamos a ver más adelante acerca de la tentación, a una conversación que vamos a tener con la tradición wesleyana sobre la perfección cristiana. Pero quiero terminar esta parte con algo que dice N.T. Wright, comentando sobre la teología de Filemón. Dice, si Pablo quería dejar claras las posturas teológicas y morales de la gente,
pero quería hacerlo de tal manera que quedaran enraizadas en su carácter y no fueran algo impuesto desde afuera. Ya vimos, la formación sucede por estar constantemente expuestos a algo por un largo periodo de tiempo. De la misma manera en la que nosotros aprendemos un lenguaje, el carácter se forma por 1000 pequeñas decisiones. Ya lo vimos, la formación es un proceso, la formación es el proceso de ser formado. Nosotros somos formados cuando constantemente estamos expuestos a algo. Ya lo vimos, la contemplación viene antes que la formación, estar viene antes que ser. N.T. Wright sigue diciendo y dice, el coraje no es tomar un licor fuerte, agarrar una espada, subirte a un caballo, ir a matar a los enemigos. El coraje son 1000 pequeñas decisiones de poner la vida de otros por encima de la tuya. De eso se trata la formación. Miren, a esta parte, no les voy a leer todo esto ustedes lo van a tener disponible, pero quiero que nos pongamos a pensar que la formación espiritual ya lo vimos como este proceso integral, donde en cada área de nuestra vida Jesús tiene algo que ver. Por ejemplo, la formación del espíritu. Esto tiene que ver con esta parte que se relaciona con nuestro camino de fe, este proceso interactivo basado en la gracia de nutrición y de crecimiento del espíritu humano a medida que se conforma a la imagen de Jesús y es supervisado por el Padre a través del Espíritu Santo, residente en el contexto de la comunidad del creyente. Todas las demás dimensiones de la formación se basan en la dimensión espiritual. Eso está bien y eso parece todo lo entendemos, el espíritu, la parte interna. Pero ¿qué pasa cuando Jesús, la imagen de Jesús, tiene que entrar a lugares como nuestras emociones? También hay una formación espiritual emocional. Esto se refiere al proceso de comprender, expresar y reflexionar sobre nuestros sentimientos, pasiones y deseos de manera productiva, con el fin de reflejar la imagen y el carácter de Cristo, superar las heridas, las ataduras del pasado que obstaculizan la libertad emocional. La formación emocional está íntimamente ligada a la formación espiritual. También llegamos a tener una formación relacional. Se refiere a cómo nos conformamos continuamente a la imagen de Jesús a través de las interacciones sociales y la vida de la iglesia, que invariablemente se insertan en contextos culturales. La formación relacional influye tanto en la formación espiritual y emocional como en las demás dimensiones. Después de eso, también llegamos a una formación intelectual. Se refiere al desarrollo de la mente para pensar, razonar y discernir la verdad en consonancia con la palabra de Dios a fin de alimentar creencias piadosas y una cosmovisión que honre a Cristo y refleje el conocimiento, la sabiduría y la comprensión bíblicos. El intelecto se desarrolla en conjunción con las tres dimensiones anteriores. ¿Te das cuenta cómo muchas veces, y ya lo vimos, las tradiciones y las denominaciones históricas se enfocan mucho probablemente en la formación intelectual, a aprender, discernir, construir una cosmovisión bíblica, tener ética cristiana, pero muchas veces, muchas tradiciones dejan a un lado la formación relacional, la formación emocional. Te dan cuenta que, por ejemplo, las tradiciones contemplativas desarrollan mucho la formación espiritual, el espíritu, la parte interna, pero muchas veces se deja a un lado la formación intelectual, el entender, razonar, tratar de movernos más allá de la sobreespiritualización de la Biblia, una interpretación solamente metafórica o, por ejemplo, cuando la Biblia se trata todo de mi relación personal con Dios y se deja a un lado esta lucha, esta formación intelectual. Cuando lo vemos así, la imagen de Jesús, quién es Jesús, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hace, toca cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro intelecto, pero no se detiene ahí. También tenemos una formación vocacional. Este proceso donde nos conformamos a la imagen de Jesús en nuestra vocación vital a través del desarrollo de nuestros dones, talentos, habilidades y destrezas que Dios nos ha dado y que reflejan la gracia y la gloria de Dios en contextos vitales y laborales. El sentido del propósito de la vida implica las dimensiones espiritual, emocional, relacional e intelectual de la vida a medida que interactúan a lo largo del tiempo. Como nosotros sin tener que convertirnos en pastores o misioneros o tener que dejar nuestras vidas para ir a África o tratar no sé, cambiar el mundo y convertirnos en mártires en Medio Oriente. Cómo la formación tiene que ver con nuestra vocación, nuestro trabajo, así de sencillo, así de, no sé, como tan mundano, como muchas veces lo entendamos, como sea un trabajo en contaduría, o sea un trabajo en leyes, o sea un trabajo en cualquier área de nuestra vida, nuestra vocación, incluso como amas de casa, como madres, esa vocación que Dios nos ha dado, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, también tienen que ser formadas. Y tienen que ser formadas, ya lo vimos, a imagen de Jesús.
Jesús tiene que tocar cada aspecto de nuestra vida. También la salud física. Esto se refiere al cuidado de nuestro cuerpo físico, que Pablo identifica como templo del Espíritu Santo, con el fin de maximizar nuestra eficacia en el cumplimiento del propósito de nuestra vida. La salud física subyace a cada una de las dimensiones de formación precedentes. No podemos formarnos plenamente sin tener en cuenta el cuerpo, que sustenta las otras 6 dimensiones. Por ejemplo, pónganse a pensar en esto, a lo que hablábamos del Corpus Christi, donde en muchas tradiciones espirituales, no nada más que son cristianas o que se guían en la Biblia, pero hay muchas tradiciones espirituales donde todo se trata de subyugar o de someter el cuerpo literal como a la cuestión física. Hay historias de padres de la iglesia, específicamente Origen, que él lidiaba con la tentación acostándose y rodando desnudo en muchas navajas, porque él quería luchar contra esta tentación. Y eso, de alguna manera, es una discusión mucho más amplia, pero tenemos que entender que la formación espiritual no puede suceder sin que haya salud física. ¿Saben? A lo largo de esta clase vamos a entender que el ayuno no se trata de luchar con la parte terrenal de nosotros. Tenemos que hacer una distinción entre una naturaleza pecaminosa y el cuerpo. Un cuerpo que Dios dijo que era bueno. Vamos a desarrollar de alguna manera en alguno de nuestros módulos una teología del cuerpo, donde podamos tener esta relación saludable con nuestro cuerpo, con la parte física de quienes somos. Y nosotros no podemos tener formación espiritual si nuestro cuerpo está mal, si nuestro cuerpo no tenemos buenos hábitos de descanso, si no tenemos buenos hábitos de alimentación, si no tenemos buenos hábitos de restricciones a nuestro cuerpo, nuestra alimentación. Se dan cuenta, la formación espiritual, la imagen de Jesús toca cada aspecto de quienes somos. Finalmente, llegamos a la formación de recursos. Esto se refiere a una sabia administración de nuestra tierra, nuestras finanzas, nuestras posesiones materiales y el tiempo con el fin de dar la máxima gloria a Dios. La formación de recursos expresa una confluencia de las otras 6 dimensiones. Básicamente, aquí es donde entra nuestro dinero, aquí es donde entran nuestras posesiones, aquí es donde entran nuestro tiempo. De alguna manera lo vamos a ver en formación espiritual emocional, pero uno de nuestros recursos muy valiosos que tenemos son nuestras emociones y nosotros tenemos que ser formados para tener la capacidad de entregar nuestras emociones por otras personas, de entregar, de someter muchas veces nuestro dinero, nuestra cartera, de entregar nuestros recursos para la expansión del reino. ¿Sí siguen esa parte? Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Quiero que del 1 al 7 evalúes en cuál de estos aspectos de tu vida, dónde te pareces más a Jesús y ese lo pongas como el número 1. Después, el siguiente en el que te pareces más a Jesús, lo pongas el número 2, al punto que el número 7 sea donde te pareces menos a Jesús. Pueden ser tus recursos, tu salud física, tu vocación, la parte intelectual, la parte relacional, la parte emocional, la parte espiritual. Y quiero que del 1 al 7 evalúes, identifiques esas áreas donde más te pareces a Jesús y donde menos te pareces a Jesús. Ahora, una vez que hiciste esto, quiero que te pongas a pensar, esa cosa que identificaste con el número 6 y 7, esas áreas donde sientes que Jesús está muy alejado, que Jesús no ha intervenido en esa parte de tu vida, esa es la parte de tu vida donde más te da miedo ver en la presencia de Jesús. Miren esta parte, lo que les decía acerca de esta materia, no se trata de cosas que tienes que aprender. Esta materia tiene que ser una confrontación fuerte y difícil con esas partes de tu vida que te da miedo ver en presencia de Jesús. Y probablemente puede ser cómo administras tus recursos, o probablemente puede ser cómo lidias con tu cuerpo, probablemente puede ser tus relaciones, probablemente puede ser tu vida emocional, probablemente puede ser tu vida espiritual. El punto de esta materia es que lleguemos a una confrontación sincera y podamos ver que nuestra formación tiene huecos, que podemos estar bien en nuestras emociones, pero mal en nuestros recursos, que podemos estar bien probablemente en la parte intelectual, pero la parte emocional de nuestra formación espiritual carece. Yo sé y tengo mucho conocimiento bíblico, pero yo respondo mal cuando algo me sucede.
pero yo no puedo controlar mis emociones. Si yo me peleo con alguien, empiezo a sonar como un adolescente y mis emociones no las puedo controlar. ¿Saben? ¿Qué parte de nuestra vida es la que más me da miedo ver en la presencia de Jesús? Porque un principio que vamos a aprender a lo largo de este curso es que esa parte, la parte más oscura, la que me cuesta más trabajo ver en presencia de Jesús, es donde Jesús ya me está esperando para hacer su obra más profunda. Las partes de mi vida de la que quiero escapar es donde Jesús quiere hacer su obra más profunda. Y si yo entiendo la formación espiritual como un proceso intencional, como un proceso largo, como un proceso de formación, el siguiente paso es que la imagen de Jesús, quién es Jesús, tiene que llegar a esas partes complicadas, esos lugares que quisiera no ver, a esas partes que me da miedo, a esas partes donde no hay nada de formación en eso, o que la formación ha sido una mala formación. ¿Saben? Quiero que puedan identificar esa área, porque es una de las áreas donde a lo largo de este semestre vamos a estar trabajando en cada una de estas áreas y cuando toquemos esas partes donde nos da miedo verlas a imagen de Jesús, vamos a llegar cada vez más profundamente a analizar y entender qué es lo que está pasando ahí. Ya lo vimos, la formación en el camino de Jesús es una formación integral. No nada más se trata de la mente, no nada más se trata de las emociones, no nada más se trata de mi cuerpo, es todo. ¿Saben? Dallas Willard, ustedes lo leyeron en el libro de Practica el Camino, dice que no hay problema en la vida humana que el aprendizaje de Jesús no pueda resolver. No hay un área de nuestras vidas donde Jesús no tenga algo que decir. No hay una parte oscura o que tratemos de esconder donde Jesús no quiera inmiscuirse, entrar y transformarnos. Y se los aseguro, es de esos lugares oscuros donde nos da vergüenza, es en esos lugares oscuros de donde queremos escapar, donde Jesús ya nos está esperando para hacer su obra más profunda. Ok, llegamos a la última parte de la formación espiritual y es todo el proceso y todo la imagen de Jesús, toda esta cuestión de la formación espiritual es por causa de otros. Vamos a explorar esto. La espiritualidad muchas veces se entiende como esta capacidad de alejarse de la realidad, ¿saben? Como las tradiciones monásticas. Pasar todo el tiempo orando, ayunando, el dominio de la Biblia, la manifestación de los dones, buscando la transformación interna, individual o personal. Pero ¿cómo medimos el crecimiento espiritual? Ponte a pensar, ¿cómo son esas buenas semanas donde tú te sientes como, pues espiritual o yo me siento más cerca de Dios? ¿Cuándo sucede? Cuando pasé 5 horas en la mañana orando o esta semana, sí, no se me pasó ningún día a leer la Biblia. ¿Cómo medimos el crecimiento espiritual? Les voy a decir esto, el verdadero termómetro de la espiritualidad es mi capacidad de entrega por el bienestar de otros. Es la capacidad que yo tengo para entregar mis recursos, mis emociones, mi espíritu, a mis emociones, mi salud física, mis recursos por causa de otros. Toda la espiritualidad cristiana se mide por esta capacidad de entregarnos a otros. El verdadero termómetro de la espiritualidad es la cruciformidad, tanto que vamos a dedicar todo un módulo de nuestro curso a explorar el tema de la cruciformidad en la Biblia y en nuestras vidas. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Pablo dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Les voy a dar mi versión. Si hago disciplinas espirituales, si leo la Biblia y ayuno, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si conozco la Biblia, pasta a pasta, e incluso si apruebo mi otra materia de fundamentos del Antiguo Testamento, pero me hace falta amor, no soy nada. Si sirvo en la iglesia, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Se dan cuenta? Toda la cuestión de la formación espiritual es la entrega por otros, la cruciformidad. Vincent Pisuro es un autor jesuita, y en uno de sus libros de formación espiritual, él dice, cuenta esta historia de cierta tradición monástica y ciertos monjes, lo que no espero darles la imagen incorrecta. Yo soy un contemplativo moderno. Yo creo completamente que una cuestión de la espiritualidad es la experiencia, la contemplación. Ya se los he demostrado a lo largo de esta presentación. Y no quiero que entiendan que los monjes lo único que hacían era flagelarse el cuerpo y se alejaban del mundo. Las tradiciones monásticas exploraron la formación espiritual desde todos sus ángulos y la entrega, la abnegación
es algo que moldeó mucho este movimiento. Entonces no entiendan que cuando yo les hablo de tradiciones monásticas o de las tradiciones históricas o los círculos pentecostales, lo estoy haciendo de forma negativa. Siempre dentro de estos movimientos hubieron malos exponentes, personas como les decía, Orígenes, que veía su cuerpo como algo malo y estaba tratando de subyugarlo, de someterlo, pero no juzgamos los movimientos por las personas, por los malos representantes, ¿saben? Juzgamos los movimientos por las personas que realmente creían estas cosas y las practicaban. Entonces, miren esta historia que um, este autor comenta. Un hermano preguntó a un anciano. Hay dos hermanos, uno de ellos ayuna 6 días seguidos, dedicándose a un arduo trabajo, pero el otro se ocupa de la gente en desgracia. La tarea de quién aceptará a Dios más fácilmente. El anciano le dijo, aunque el que ayunara durante 6 días se colgara por la fosa nasal, no podría igualarse al que cuida de la gente en desgracia. ¿Se dan cuenta de esto? Ninguna espiritualidad hace sentido y ninguna espiritualidad es agradable a los ojos de Dios si no se hace por causa de otros, si no se hace para el bienestar de los que nos rodean. Miren esto no es algo nada más teológico o que nos estamos inventando, esto es algo que sale de la Biblia. Lucas 22:19, Jesús en la última cena con sus discípulos dice así, a Jesús también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se los dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Nosotros muchas veces en las tradiciones protestantes o incluso en las tradiciones históricas como la ortodoxa, o la tradición católica, aquí se ve como una cuestión muy mística, donde Jesús literalmente estaba pasando algo con su cuerpo. Pero más allá del sacramento, de la cena del Señor, miren lo que Jesús estaba diciendo. Yo estoy dando mi cuerpo por ustedes. Ustedes deben repetir esto en memoria de mí. Entonces, a Nicholas Perrin, un autor del Antiguo Testamento, dice que la cena del Señor constituye un mandato no solo a la memoria cognitiva, no solamente esta cosa que, sí, Jesús, recuerdo cuando moriste por mí, sino que está empujando una práctica comunitaria, algo que esta comunidad debía de replicar, que esta práctica encarna y recrea la entrega de Jesús en la vida de la comunidad. ¿Se dan cuenta de eso? No simplemente se trata de algo cognitivo, se trata de algo práctico, algo terrenal, donde cada uno de nosotros, si seguimos a Jesús, tomamos nuestra cruz y entregamos nuestras vidas por causa de otros. Romanos 12, el versículo 1. Pablo dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable en Dios. Y muchas veces la manera en la que entendemos esto es, pues, cuando vamos a la iglesia, aplaudimos o nos levantamos temprano para orar, estamos ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero pónganse a pensar esto, el sacrificio, el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento era esto, donde se ofrecía a alguien para reconciliar a Dios con la humanidad. Se ofrecía un cordero, se ofrecía este animalito, donde ocurría la transformación y la entrega, la reconciliación entre un Dios santo y una humanidad que pecaba. Pablo está diciendo que nosotros somos ese animalito, somos ese sacrificio, que nosotros replicamos el sacrificio de Jesús, que nosotros somos ese medio a través del cual las personas pueden ser reconciliadas con Dios. Pablo sigue escribiendo y dice en estos dos pasajes, en Gálatas 6:17, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Siguen lo que está diciendo Pablo. De alguna manera, obviamente no físicamente o no terrenalmente, tal como Jesús, porque yo estoy muy seguro que la espalda de Pablo estaba muy lacerada y cargaba cicatrices por todas partes de su entrega por el movimiento de Jesús, pero Pablo estaba diciendo, si tú ves mis manos, yo tengo los hoyos de los clavos. Si tú ves mi costado, yo también estoy abierto. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Yo participo de Jesús en su crucifixión por causa de otros, para llevar la reconciliación y la vida de Dios al resto del mundo. Pablo en Colosenses 1:24, la versión de la Reina Valera dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo o a causa de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo estaba diciendo? No es que al sacrificio de Jesús le falte algo. No es que la cruz esté incompleta o el evangelio esté incompleto. La cuestión es esta, que Jesús nos llamó a cada uno de nosotros a tomar una cruz y seguirlo. Y entonces Pablo dice, nosotros somos la única cruz que la gente va a ver. Jesús ya resucitó, ascendió, está en el cielo intercediendo por nosotros. Cuando la gente entiende qué es el sacrificio de Jesús, tiene que ver nuestras vidas.
nosotros crucificados somos el mensaje al mundo, así como Cristo crucificado es el mensaje al mundo. Entonces, quiero terminar esta clase y como les dije, yo los voy a animar mucho a la contemplación, a la reflexión. Y quiero que cada semana, mientras ustedes van leyendo, mientras ustedes participan, mientras ustedes van profundizando en este tema de formación espiritual, quiero que vayan haciendo esta oración. Y esa es una oración personal que yo les voy a compartir. Cuando yo tengo un tiempo de reflexión, cuando yo voy a una conferencia o cuando yo estoy profundizando en un tema en mi estudio personal, yo hago esta oración y digo, Señor, basado en todo lo que vi, en todo lo que aprendí, en todo con lo que luché, basado en todo lo que deconstruí, lo que estoy reconstruyendo hoy, hago esta oración. Jesús, hoy te escucho hablando de, y dejo eso libre para tomar un tiempo en silencio y escuchar qué de toda esta presentación, qué de toda esta materia, qué de todas mis lecturas es donde yo estoy escuchando que Jesús me está hablando. Entonces, basado en todo lo que vieron, lo que aprendieron, con lo que están luchando, a lo que están dejando ir, probablemente una cultura salvacionista y no del evangelio, todo lo que ustedes están dejando de abrazar y todo lo que ustedes están soltando de su tradición, todo lo que están reconstruyendo basado en lo que estamos viendo. Vamos a hacer esta oración. Jesús, hoy te escucho hablando de, y es aquí donde termina nuestra introducción a la formación espiritual. Los voy a invitar a que sigan profundizando en sus lecturas, que puedan ver los recursos recomendados, um, que se los puedo decir así, esta es una materia, cada materia es importante, pero en nuestra formación teológica, en nuestro caminar con Jesús, aprender y practicar la formación espiritual tiene la capacidad de transformarnos en los niveles más profundos y hacernos personas que nos parezcamos más a Jesús en todas las áreas de nuestra vida por causa de otros. Entonces los voy a invitar a que se queden con esta pregunta, que sigan profundizando, a que tomen esta oración y la modifiquen, la hagan suya, siempre que al final terminen con un tiempo de silencio y hagan esta oración. Jesús, hoy te escucho hablando de, y dejen ese tiempo para que el Espíritu Santo, para que puedan escuchar el silbido apacible del Espíritu Santo a la voz de Jesús, viendo dónde es donde Jesús tiene que tratar con nosotros. Esperando que estén bien, este es el final de nuestra primera clase del módulo 1, Introducción a la Formación Espiritual.